Muy buenos días, hermanos. En esta mañana damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite un día más venir ante los pies del Señor, buscar su gracia, buscar su misericordia, buscar una palabra que nos guíe a toda verdad, una palabra que fortalezca nuestro corazón, fortalezca nuestra vida, de tal manera que nos haga sentir que estamos agradando al Padre. Una palabra que nos haga realmente redarguir nuestro corazón, nos haga realmente, hermano, poder rendir nuestra vida ante el Señor todas las mañanas, todos los días, venir ante nuestro Padre Celestial y entregarle lo mejor de nuestra vida. Y lo mejor que le podemos entregar a Dios es la obediencia, es el temor, es la consagración, el apartarnos para Él. Porque el Evangelio, el verdadero Evangelio, es aquel que se vive todos los días. Es aquel que vive apartado en el temor, es aquel que se aparta del mundo, es aquel que se aparta del pecado, es aquel que se aparta de toda injusticia, es aquel que se aparta del maltrato, es aquel que se aparta del mundo y vive cada día más cerca del Padre. Ese es el verdadero Evangelio, el que nos hace mirar y poner los ojos en el Señor y de ahí no movernos. Cualquiera que sean nuestras circunstancias, cualquiera que sea nuestra situación, siempre confiamos y esperamos en Él. Ese es el verdadero Evangelio. Por eso estamos viviendo tiempos, hermanos, donde hay mucho desconocimiento, muchos ataques a la fe, tiempos de mucho engaño a los hombres que se han creído ser sabios. La misma Escritura nos enseña en Romanos 1, que profesando ser sabios se hicieron necios. Hombres y ministros que piensan que tienen la razón, que toman decisiones, hermano, decisiones que Dios no ha tomado, cuyo fundamento, hermano, solamente está en la ley escrita. O sea, son muy literales en la palabra. En ese tiempo van a haber dos tipos de hombres: los hombres que se mueven bajo la ley o hombres y ministros que se van a mover bajo la gracia, la ley de la gracia. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia, no en el tiempo de la ley. El tiempo de la gracia, hermanos, es el tiempo del Espíritu Santo, el que nos guía el Espíritu Santo. Estamos viviendo tiempos donde mucho hombre está siendo literal, que conforme lo ve, piensa que así son las cosas. Y agarra la letra literal, hermano, tan así, tan como es, de tal manera que están llevando a la destrucción a mucho creyente. Pero, hermano, la ley hay que entenderla por medio del Espíritu. Y es lo que queremos nosotros transmitirles, pidiéndole a Dios, hermano, esta mañana una palabra de bendición para sus vidas, una palabra que Dios envía a nuestros corazones. Me topo con una palabra que nos hace entender, querido hermano, que en Dios, o que en Cristo, tenemos que entender que es la ley de la gracia, y que la ley de la gracia nos hace ver nuestra condición. La ley de la gracia nos hace ver realmente lo que somos, por qué nos da Dios las cosas, si realmente no las merecemos o no. ¿Por qué Dios es tan bueno con nosotros? Porque en su paciencia, en su bondad, en su misericordia, nos bendice y nos ayuda en todo tiempo. Porque Dios, hermano, pasa por alto muchas cosas de nuestra vida. Porque Dios, hermano, a Él no le importa. Y esto fue lo que me puso mi corazón en esta mañana. Que al Señor, hermano, no le importa nuestra condición. Ahí lo que le importa es nuestra salvación. En el libro de 2 Corintios, poniendo los ojos, saltó a mi corazón esto. 2 Corintios 12, versículo 14. Llámate mi atención esto, hermano. Y dice aquí:
Por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no he de atesorar a los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. En otra versión dice que no son los hijos que trabajan para los padres, son los padres que trabajan para los hijos. Aquí nos enseña algo, hermano, dice que, pero no busco lo suyo, sino los busco a vosotros. Cuando salta mi corazón esto, en mi corazón, el Señor Espíritu habla en mi corazón diciéndome, no es la condición el hombre, son mis decisiones. Es la decisión de Dios, que no le importa a Dios la condición de cada hombre, le importas tú. A Dios le importas tú. Quiero hablarle esta mañana de la importancia, ¿por qué a Dios le importas tú? A Dios le importas más, le importa más tu salvación que todo lo que tienes y todo lo que tú eres. Muchos han colgado eso para atacar y menospreciar y atar las almas. En el libro de Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos enseña, hermano? Que la gracia vino al aceptar a Jesucristo, al tener a Cristo como nuestro Salvador. Voy a volver a repetir mucho eso. A Dios le importas tú, no tu condición, ni tampoco lo que tienes. Dios no está interesado en nada de lo que tienes. A Dios no está interesado de lo que tú eres. A Dios le interesas tú. Porque la ley de la gracia tiene que ver con que no importaba la condición del hombre, sino que le importaras tú. La ley de la gracia es esa. Le importas tú. A Dios le importa mucho tu salvación. Por eso dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Sin Cristo, hermano, no hay esa gracia. Sin embargo, mire esto. Romanos 6, versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. No se enseñará. Enseñará quiere decir, no tendrá dominio, no tendrá poder. Eso representa que no decidirá. Él no decidirá sobre vuestra vida. El pecado no decidirá. Cuando estamos nosotros bajo la ley de la gracia, el pecado no va a decidir sobre nosotros. Las situaciones adversas no van a decidir sobre nosotros porque estamos bajo la ley de la gracia. ¿Qué es bajo la ley de la gracia? Dependemos de Dios. Nuestra condición depende de Él. Versículo 15 dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si sostenéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea de pecado para muerte, sea de obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a cual fuisteis entregado. Damos gracias a Dios porque hemos creído al mensaje que Dios nos dio, al mensaje de salvación, al mensaje de ser obedientes, al mensaje de venir a Cristo. Damos gracias a Dios porque escuchamos esa doctrina que nos hizo decir, gracias Señor Jesús, que nos hizo decir, gracias Padre por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias por amarme tanto. Y esa mañana tenemos que darle gracias a Dios por su misericordia. Tenemos que darle gracias a Dios de donde Dios nos sacó, de Dios nos perdonó, de donde Dios nos rescató. Tenemos que darle gracias a Dios porque en la Escritura algo nos enseña que nunca se nos debe de olvidar de donde Dios nos sacó. Acá dice en Romanos 9, versículo 15, pues a Moisés dice, mira hermano, la ley de la gracia, porque la ley de la gracia son las decisiones de Dios sobre un hombre que es pecador. La ley de la gracia actúa en aquellos que Él
se ha agradado de ellos, aún siendo pecadores, aún siendo lo que sean. Dios ama a una gente, a un creyente siendo lo peor antes de conocerlo. Peor ante los ojos de los hombres, pero amado ante los ojos de Dios. Dios amó, dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Él sea salvo. Dios amó al mundo de tal manera, hermano, que lo llama, dice en el libro de Juan 3, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos amó, Él nos ama. Pero su amor, hermano, es lo que nosotros no podemos recibir, no podemos dar. No podemos exigirle a Dios que nos ame. No podemos exigirle a Dios que nos perdone. No podemos exigirle a Dios que nos dé misericordia a la fuerza. No podemos exigirle a Dios que nos libere. No podemos, es gracias al amor de Él que Él ha decidido hacernos libre, sanarnos, perdonarnos, extender su misericordia, su gracia. De tal manera que la ley de la gracia, que estamos en este tiempo, quiere decir que estamos en manos de Dios. El hombre, la humanidad está en manos de Dios. En Él está la misericordia, en Él están las decisiones, o sea, su voluntad, y en Él está el perdón. La misericordia, sus decisiones y el perdón están en manos de Él, de nadie más. Nadie puede exigirle a Dios que cambie su voluntad. Nadie puede exigirle a Dios que cambie la manera de pensar, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que es para que se arrepienta. Dios no es hombre, no se deja llevar por los sentimientos, ni se deja llevar por las decisiones y por las voluntades del hombre. No, hermano. Por eso, mire, aquí apuntamos Romanos 9:15, dice que tendré misericordia. A Moisés le digo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nadie puede decirle a Dios, dame misericordia. Él dijo, tendré misericordia de quien yo quiera. Esa es la ley de la gracia. La ley de la gracia es, si Dios quiere tener misericordia de mí, Él la tendrá. Si Dios quiere. Por eso tenemos que decirte esta mañana, Dios quiere extender la misericordia sobre tu vida. Darte lo que no merecemos. Y la misericordia es darnos lo que no merecemos. Porque misericordia no es lo mismo que gracia. La gracia nos da lo que no podemos comprar, lo que no podemos obtener de Él. Pero la misericordia es darnos lo que no nos merecemos. Por eso dice, en la gracia, hermano, está de que de Él depende recibir, que nosotros recibamos misericordia. De Él depende si se compadece de nosotros o no. De Él depende si Él quiere darnos o no. De Él depende si crecemos y maduramos o no. Porque la Escritura nos enseña en 2 Timoteo 3, versículo 1 hasta abajo, nos enseña, dice que hay muchos que están aprendiendo, pero nunca llegarán al conocimiento de la verdad. Hay quienes nunca llegarán a conocer al Señor, y no es porque ellos no quieran, sino porque Dios no quiere. De algo no se agradó de ellos. Y eso lo puede usted recibir en Corintios, hermano, cuando dice que les dio el maná, les dio el mismo alimento espiritual, pero dice la misma Escritura que de muchos de ellos Dios no se agradó. No se agradó y terminaron tendidos en el desierto. Dios no se agradó de ellos, dice en Corintios 10. No quiero, hermanos, que ignoréis de que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y estuvieron pasando el mar.
Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dios no se agradó. Aún para agradar a Dios, Él tiene que decir: me agrada lo que haces. Por eso vemos que en número de Nadab y Abío, cuando presentaron el fuego extraño, hermano, dice la Escritura que Dios de ellos no se agradó porque presentaron algo que Él no les había pedido. Nadab significa liberal. Abío significa un hombre amador de sí mismo. Dios no se agrada de aquella gente que quieren agradarlo a su manera. Quieren buscar cosas del mundo para agradarle. Quieren hacer ciertas cosas que Él nos les mandó. Días festivos. Meter cultos de días festivos, porque la palabra día festivo significa culto en el hebreo. Significa un día dedicado. Por eso es delicado que no confundamos entender bien los significados. Porque en el hebreo la palabra día significa culto. La palabra amor significa festival o festín de amor. Él no comparte su amor con nadie. Por eso Él es un Dios celoso. Y para no provocarlos a celo, mejor para qué lo vamos a meter. Si de todas maneras a Él lo amamos más que todas las cosas. Por eso dice que Él tendré misericordia, me compadeceré al quien yo quiera, a quien yo quiera usar, a quien yo quiera. En eso consiste la gracia. No es que nosotros nos merezcamos, sino porque Él quiere. Otro, Juan versículo 43 dice: Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. El hecho de que nosotros hayamos venido a Cristo dependió del Padre, no de nosotros. Fue Él el que nos atrajo hacia Él. Esa es la ley de la gracia. La ley de la gracia es Él actúa en nosotros, ya sea para acercarnos a Él. Él actúa en nosotros. Así que tú no puedes decir, o el hombre le puede decir: yo no voy a ir a Dios. Hermano, terminarás en Dios. Si es la voluntad del Padre, tú terminarás a los pies de Cristo. Tú terminarás sirviéndole a Cristo. Y si alguien te dice: tú no puedes acercarte a Dios porque tú no eres agradable a Dios, debes de decirle: espérame, le debes decirle: el Dios es el que tiene la última palabra, no tú. Es Dios quien tiene la palabra. Y cuando te digan: ese hombre no puede venir a Cristo, no puede venir, usted dice: Padre del cielo, tu palabra dice que eres tú quien hace venir al hombre a ti, no los hombres. Por lo tanto, la ley de la gracia hace que el hombre se acerque a Dios. Pero esa es la ley de la gracia. Lo que no puede hacer el hombre, Dios lo hace, porque a Él le complace hacerlo. También la ley de la gracia dice esto, 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y quien nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nosotros, embajadores del nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado por nosotros, fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Así que nadie puede decirte: es que Dios no te acepta, es que Dios no te perdona. Mira, la Escritura dice aquí, hermano, que antes que el hombre se arrepienta, ya Dios lo había perdonado. Antes que el hombre pida perdón, ya Dios lo había perdonado. Hay cosas que Dios va a adelantarse. Por eso la justificación es desde antes que nosotros hagamos algo para Él.
ya desde antes Él ya lo había pasado por alto. O sea que nadie puede acercarse a Dios a pedirle perdón algo que ya está perdonado. Dice que estaba reconciliando, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y nos encargó a nosotros: reconcíliate con Dios. Vuélvete al Señor. No hay pecado. Tenemos que enseñar que no hay pecado que el Padre no pueda perdonar. No hay ningún pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay ninguno. Ninguno, querido hermano, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esos son para aquellos que han conocido. Ninguno puede venir al Padre. Ninguno puede tener misericordia, ni compadecerse, ni querer, ni el hacer. Nadie, si el Padre no decide en la vida. Esa es la ley de la gracia, que Él ha decidido sobre nuestra vida, aún siendo pecadores. Aún siendo pecadores. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor a Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo a propiciación por nuestros pecados. Quiere decir que antes de amarlos, Él ya nos amaba. Aún siendo pecadores, Él ya nos amaba. Él ya nos había perdonado. Él ya nos había reconciliado. Él ya había derramado su misericordia. A Él ya para los ojos del Señor, ya nosotros éramos, hermano, algo especial. Algo especial. Por eso dice, la misma Escritura dice en Éxodo 19:5: ahora pues, si dieres oídos a mi voz y guarde mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Que dice: vosotros serán mi especial tesoro. Ustedes son especiales para los ojos de Dios. Ustedes son especiales, no importando la condición. A Dios no le importa tu condición, a Dios le importas tú. A Dios le importas tú. Ante los ojos de Dios, tú eres valioso, eres un tesoro. Por eso dice en la Escritura, Malaquías 3, versículo 17. Mire qué rico está esto. Dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces volveréis y discerniréis entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Mira que acá dice algo. Ustedes son mi especial tesoro. Cuando yo los perdone, serán mi especial tesoro, lo más valioso ante los ojos de Dios, hermano. Pero lo importante que entendamos de que en el bendito amor que Él nos ha dado, en su gran amor que nos ha dado, nos dice aquí que, hermano, Él ya nos amaba, ya nos había perdonado desde antes, aún siendo pecadores. Él ya nos había perdonado. Es tanto así que cuando aún nuestras oraciones, desde antes que, como le digo a Daniel, desde antes que se propusiera orar, Él ya le había escuchado a Daniel, ya había enviado la respuesta a Daniel. Él se anticipa a sus escogidos. Él se anticipa a aquel que ha escogido. Él se anticipa en aquel a quien ama. Nadie puede obligar a nadie que Dios lo ame. Acá dice que y será mi especial tesoro cuando yo los perdone. ¿Cuándo Dios nos perdonó? Desde antes. Él ya había pasado por alto. Mira lo que dice en Romanos 4, versículo 7. Esa es la ley de la gracia, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no lo inculpa de pecado. La versión Nuestro Testamento dice: dichosos aquellos a quienes Dios ha perdonado sus culpas y ha sepultado en lo profundo sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta sus pecados.
En la versión al día dice: dichosos aquellos quienes se les perdonan las transgresiones, se les cubren sus pecados. Dichosos aquellos cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. La ley estar bajo la ley de la gracia hará que el hombre disfrute. Dice: bienaventurado, feliz el hombre a quien Dios no lo castigó, a que Dios no lo avergonzó, a que Dios, hermano, no envió una consecuencia a su vida por el pecado. Dichoso aquel que les haya perdonado sin tomarle en cuenta. Dice que le cubrió su pecado. Esa es la ley de la gracia. Esa es la ley de la gracia, hermano. La ley de la gracia es que nos da, por cuanto a Él le importa más tú que tu condición. A Dios no le importó si eras un hombre pecador. A Dios no le importa si eres el peor de todos. A Dios no le importa si eres bueno o eres malo. A Dios no le importa tu condición, el pecado, la transgresión, que tanto hemos violado la ley. A Dios le importas tú. Dios no le importa tu condición, por muy bajo que hayas caído, por mucho que hayas fallado. A Dios le importas tú, porque Él es el que está tomando decisiones en aquel a quien Él ama. Por eso dice que gracias, dice que fueron, dice, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, obedecieron de corazón aquella forma de doctrina en el cual fueron entregados. Pero gracias a Dios que escucharon la voz y decir: Señor, tú me amas a pesar de ser pecador. Y Él dijo: sí. Señor, ¿me vas a perdonar todo lo que hago, que hice? Sí. Porque le digo al Señor, lo que dice es que me importas más tú, me importas más tu salvación que tu condición. Es lo que Dios estaba diciendo. Esa es la ley de la gracia. La ley de la gracia es que dio todo cuando nos ha escogido. Cosas que no podemos por nada, ni por nadie, ni por lo que tengamos conseguirlas, si no es por la ley de la gracia. Porque a Dios la ley de la gracia se aplica en el que en Él quiere, se aplica en el que Él escoge, se aplica no importándole en qué condición está, cuál es su pecado, cuál es su delito, cuál es lo que ha cometido. Dios no cuestiona. Dios quiere que el hombre alcance la misericordia, alcance el perdón, alcance su salvación. No importa. Lo importante, hermano, mire, ¿cómo estaba el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? ¿Acaso era un pueblo santo, un pueblo perfecto, un pueblo justo? ¿O tenías todas las debilidades, o tenías todas las fallas? Dice la Escritura que él era un pueblo terco, obstinado, amargado, murmurador. Tenía todos los defectos. Pero era el pueblo escogido, era el pueblo amado del Padre. No, a Dios no le importó en qué condición estaban los israelitas. A Dios lo que les importó es que Él supiera, que ellos supieran que Él era su Padre, que los amaba. Y cuando Él los amaba, hermano, no le importó. No les importó. Al Padre no le importa la condición. Imagínense por qué le cambiaron al hijo pródigo las ropas. ¿Por qué lo bañaron? ¿Por qué le pusieron calzado? ¿Por qué le pusieron pendientes en su vida? ¿Por qué razón? ¿Por qué le dieron de comer? ¿Por qué hicieron fiesta con él? Porque si le cambiaron las sandalias, es porque sus zapatos estaban rotos. Miren la condición.
Si le cambiaron las vestiduras, porque sus vestiduras estaban rotas, estaban sucias. Seguramente ya tenía mal olor. Por eso la misma escritura nos enseña en Judas. En Judas, en el libro de Judas nos enseña, dice: a otros salvad arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordias con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre, por su carne. Una ropa contaminada, una ropa sucia, llena de carne, una ropa llena que contaminó con todo. Miren la condición en la cual llegó el hijo pródigo. Estaba sucio, tanto sus vestiduras como él. Al padre no le importó en qué condición estaba él. Al padre le importó que había regresado a él. Por eso dice que en lugar de cuestionarle por qué se había ido, en lugar de cuestionarle por qué había pecado, por qué se había descarriado, simplemente lo abrazó y lo besó. Porque no cuestionó su condición, cuestionó su salvación. Hicieron fiesta porque el hijo que había muerto, ahora, hermano, había vuelto a la vida. Por eso nos enseña, hermano, que bienaventurado, dice, el hombre a quien Dios no le toma en cuenta sus pecados. No le tomó en cuenta sus pecados. No le importó la condición, y serán para mí mi especial tesoro. Hermano, dicen, por eso en primera de Juan nos enseña 4 versículo 10, dice: en esto consiste el amor, en que nosotros no nos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros. Antes de que nosotros le amemos, Él ya nos amaba. Antes que le pidiéramos perdón, Él ya nos había perdonado. Antes que le pidiéramos misericordia, Él ya nos había derramado misericordia. Porque esa es la ley de la gracia. Anticiparse, sabiendo Dios que nuestra condición de hombres pecadores no merecemos ni su misericordia, ni su compasión, ni su perdón, ni la sangre de Cristo, ni su amor, ni somos lo que realmente, porque la condición del hombre pecador no le permite disfrutar. Por eso en la versión Nuestro Testamento dice: dichosos aquellos a quienes Dios ha perdonado sin culpas. Nos hizo continuar solamente. ¿Qué le decías a aquellos hombres cuando Él los sanaba? Le decía solamente: levántate y anda, tus pecados te son perdonados. Estar bajo la gracia es estar bajo las condiciones de Dios. Estar bajo la gracia de Dios, o bajo la ley de la gracia, es estar bajo las condiciones de Dios en el Espíritu Santo. Porque aún siendo pecadores nos amó, y en esa condición de lo más bajo en nuestra vida, en nuestra alma, al estar caída totalmente, sin que nadie pueda levantarla, Él, bajo la ley de la gracia, tomó decisiones. El amarnos, el perdonarnos, sin tomarnos en cuenta nada. Por eso el libro de Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Pero también dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, en quien hemos ahora recibido la reconciliación. Dice que antes, si aún siendo pecadores, éramos débiles. Aún siendo pecadores, dice que éramos hombres impíos. Aún siendo impíos,
aún siendo pecador y aún siendo enemigo, nos reconcilió. Porque esas decisiones es la ley de la gracia. La ley de la gracia son las decisiones que Él toma en nosotros desde antes que se lo pidamos. Por eso nos fue atrayendo a Él cada día. Si aún siendo pecadores, éramos incrédulos, éramos pecadores, aún éramos su enemigo, y Él ya nos amaba gracias a su gracia. El Señor te ama, aún siendo lo que somos, o a pesar de lo que somos, Él nos ama. Él nos ama, hermano. Pero para eso tenemos que acercarnos a Él, para que se cumpla toda misericordia, toda bondad, toda piedad. Así que si Dios, hermano, por eso no hay que juzgar la vida de las personas. El decirles son unos hijos del diablo, no se van a hacer salvos. Porque a Dios no le importa la condición del hombre. A Dios no le importa lo que tiene el hombre. A Dios le importa el hombre. A Dios le importa tu vida. Porque la gracia de Dios es que Él ya había tomado decisiones en nosotros y nos escogió y nos atrajo a Él. Su gracia se manifestó. Por eso dice en 1 Corintios 1:26: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. Mas por Él, no por nosotros, mas por Él. Porque yo estoy delante de Dios por Él. Yo era enemigo. Yo antes hablaba mal de Dios. Era un impío. No tenía temor de Dios. Dice en el Salmo 36 que el impío no tenía ningún temor de Dios. ¿Acaso en el Salmo 78 dice que acaso no se rebelaron, hablaron mal en contra de Dios, murmuraron en contra de Dios, se olvidaron que quién es el que le perdonaba sus pecados? Y aún así Él los amaba. ¿Cuál es la condición del hombre? Aún dentro de la iglesia, el hombre es desobediente, es rebelde. Y aún así, el amor de la gracia permanece en nosotros, porque nos ha escogido para glorificarse en medio de todos nuestros errores, de todas nuestras faltas. Cuanto más aquellos que necesitan a Cristo en su vida, en el cual hay que decirles: no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas cometido, el amor de Dios es tan grande que las decisiones de Él es que vengas a Cristo. No importa qué pecado hayas cometido, el amor de Dios es tan grande sobre tu vida que es cuestión de que le pidas perdón, aunque Él ya te haya perdonado. Por eso dice que Él, dice, hermano, escogió a lo vil, a lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios. Aquí está hablando de estos ministros que piensan que por usar un pantalón, por usar una pintura, porque no, hermano, por usar aretes, van a ser condenados y enviados al infierno. Que porque el hombre, hermano, porque como nos enseña que porque no son aceptados, porque no viven en unión libre, porque
usan la ropa de la mujer, la pintura, porque están divorciados y ya se unieron en otras parejas, hasta hijos tienen, hermano, porque están viviendo en unión libre, por los que no diezman, por los que por alguna razón pecaron, cometieron adulterio o fornicaron o se han dedicado a los vicios, piensan que ya están destituidos al infierno, ya piensan que ya no hay salvación para ellos. Oh, la ley de la gracia dice que sí. La ley de la gracia dice que no juzguemos nada antes de tiempo. Porque todo pecado es perdonado, todo pecado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. No hay pecado. La ley de la gracia anuncia, la ley de la gracia anuncia que todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa es la ley de la gracia que anuncia que en el amor de Dios las decisiones las toma Él y no el hombre. Que todo aquel que confiesa y se aparta, aquel que se arrepiente, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios no lo va a rechazar porque la gracia, o sea, las decisiones están sobre Dios. O sea, Dios es quien ha tomado la decisión de reconciliarlo, de acercarlo, de perdonarlo, de justificarlo, de amarlo, de pasarle por alto. No le importa a Dios la condición, le importas tú. A Dios le importas tú. A Dios le importas tú, hermano. Y por eso cuando el hombre ha pecado, el hombre peca, hermano, su condición es la más baja. Es la más baja. ¿Cómo quedarán estos hombres ministros que se dicen ministros, que un día vean en los cielos aquellos que condenaron, aquellos que dijeron que no tenían perdón, aquellos que le dijeron que eran hijos del diablo, aquellos que le dijeron que por causa de la pintura no iban a entrar a los cielos, que por causa del pantalón de las mujeres no iban a entrar a los cielos, que por causa de haber comido puerco no iban a entrar a los cielos, aquellos que dijeron que, hermano, que por no respetar el día de reposo no iban a alcanzar el cielo. ¿Cómo? ¿Qué sorpresas se van a llevar cuando los vea que por la ley de la gracia a quien Dios cogió y no le tomó en cuenta nada, sino que lo que a Dios le importa es la salvación, es la vida de la persona, es el alma de la persona, se lleven una sorpresa? Dice que serán avergonzados, que aquellos ellos juzgaron y condenaron, un día lo vean allá delante del Padre. Oh, hermano, y ellos serán sacados. Por eso la Escritura dice: Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchas cosas, sanamos enfermos. El Señor dijo: no los conocí, hacedores de maldad. Quiere decir que nunca los dejaron entrar al reino de los cielos. Se lo dijo a los fariseos, a los escribas, le dijeron: ustedes tienen la llave del conocimiento, ustedes no entran y no dejan entrar, ustedes son doblemente merecedoras del infierno. Oh, querido hermano, la ley de la gracia son decisiones que Dios toma en la vida de alguien, pasando por alto todo. Qué rico es esto. Por eso dice que escogió a lo peor, Dios escogió lo peor para ponerlo en lo más alto. Porque la ley de la gracia tiene el poder de poner al hombre en lo más alto. Sacarlo de su condición más baja, una condición caída, levantarlo y ponerlo a la diestra del Padre. Efesios 1:3, bendito Dios sea Dios y nuestro Padre Jesucristo. Por eso la posición más alta que alcanzamos nosotros es ser llamados hijos, porque los hijos se sentarán juntamente con Cristo a la diestra del Padre, en los lugares celestiales.
en lo más alto. Efesios 1:3 dice: bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió a Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Desde cuándo nos escogió? ¿Desde que recibimos a Cristo como nuestra salvación o desde antes? Para que ustedes vean que la ley de la gracia es que Dios hizo antes de que nosotros viniéramos a Él, y Él ya lo había hecho. Ya nos había perdonado, ya había derramado su misericordia, ya nos amaba, ya nos había escogido, ya para Él daba por hecho que nosotros nos íbamos a sentar en un lugar celestial. Él ya daba por hecho que nosotros íbamos a ser santos sin mancha delante de Él. Él ya había destinado el propósito, su voluntad ya la había destinado en hombres, en su condición de lo peor, en su condición pecador, en su condición de vil, en su condición de menospreciable o por lo que era, en su condición de lo más bajo. Él dijo: a este hombre, a esta mujer, le voy a llevar la salvación y lo voy a poner en lo alto. Recibirá mi bendición. Lo escogí para que fuese santo sin mancha. Así que, hermano, por eso ayúdenos a predicar este evangelio, para que todos aquellos que no han conocido a Cristo y aquellos que los han atado, diciéndole: es que tú no puedes servir a Dios porque vives en unión libre, porque tú no te has divorciado, tú no puedes servir a Dios porque todavía no te afirmas en el Señor, todavía no, hermano. Claro, hay que discipular, hay que preparar. Pero eso de impedirle que alguien no reciba las bendiciones, no reciba la misericordia, no reciba el perdón, si el hombre no lo decide, está equivocado. Porque esa es la ley antigua, que son duros, son juzgadores, son homicidas, porque matan la fe. Porque aquel que no se amolda de acuerdo a ellos, hay que matarlo. Nadie puede llegar a tomar una posición tan alta como de ser llamado hijos de Dios, si no es que Él ya había tomado decisiones desde antes por nosotros. La posición más alta es ser llamado hijo de Dios. Según su amor, según su voluntad, así lo quiso Él y así lo quiere. Oh, hermano, dice que antes estábamos sin Cristo, sin la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero gracias a Cristo, que en otros tiempos estábamos lejos, ahora nos ha acercado por medio de la sangre de Cristo. Ahora podemos tener todas esas bendiciones, privilegios. ¿Dónde está entonces el hombre que tiene que hacer 1000 cosas para ser perdonados? Si antes estábamos sin Cristo, éramos impíos, éramos pecadores, éramos enemigos, no teníamos a Cristo, no teníamos el reino, no teníamos el Espíritu Santo, no teníamos fe porque no creíamos en la palabra, estábamos sin Dios. Pero al venir a Cristo, eso ya lo tenía preparado, Él ya lo tenía listo. Él, por gracias a la ley de la gracia, no tomándole en cuenta al hombre toda su vida, Él ya antes nos las había dado, hermano. Todas esas cosas sucedieron gracias a su beneplácito. Le plació a Él en su voluntad hacerlo así, escogerte, no tomando en cuenta la condición, sino porque te quería a ti. Te quería a ti. No venimos a Cristo porque venimos y lo acepté. No, hermano, es porque Él ya lo había hecho antes. Nadie puede venir a Cristo si Dios, hay gente que en quienes Dios no quiere nada con ellos. Romanos 3:23 dice:
22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Estábamos destituidos de la gracia, estábamos destituidos de la gloria de Dios, no podíamos entrar a su presencia. Ahora tú, aún con fallas, aún con errores, aún con equivocaciones, nos permite entrar, ponernos a cuentas y limpiarnos, para poder entrar por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Quiere decir que en el momento que recibimos a Cristo y nos metemos a la bendita presencia de Dios y Él nos acepta, los pecados pasados, o sea, los pecados que hayamos cometido, han quedado atrás. Así que si tú veniste a Cristo divorciado, en unión libre, si veniste a Cristo con pecados, no importa. Ahora en Cristo dice que fuimos llamados para ser santos, sin manchas. Ahora es el tiempo de cambiar, y dice que todos los que hayas cometido en el tiempo pasado, Dios se ha olvidado, Dios lo ha perdonado. Después de venir a Cristo, hay 3 tipos de grupos de pecados. Eso es lo que dicen Romanos: los pecados pasados, sin conocer a Cristo; los pecados de ignorancia, dicen Hebreos; y los pecados voluntarios. Nosotros estamos, hermanos, bajo los pecados de ignorancia. Pero los pecados pasados, si hayas venido en la condición en la cual fuiste llamado, Dios ha pasado por alto. Dios ha perdonado la manera como llegaste, cómo estás llegando a los pies de Cristo. Porque no es el hombre, no eres tú quien está viniendo, es Cristo quien está derramando por medio de su gracia su perdón, no tomando en cuenta tu vida pasada. Ha perdonado el Señor tu vida pasada. Todo lo que hayas hecho antes de conocer a Cristo ha quedado borrado, ha quedado perdonado. No ha habido hombre en la tierra que haya nacido sin pecado, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos hemos pecado. No hay un solo justo, no hay un solo santo, no hay un solo decir yo tengo la verdad. Todos hemos pecado. Todos hemos fallado, todos hemos cometido errores, todos nos hemos equivocado, todos no somos aceptados por ser justos, sino somos aceptados gracias a la gracia de Dios. Nadie puede jactarse de decir yo fui tomado en cuenta porque soy mejor que los demás, porque yo conozco más, temo más a Dios, porque busco más a Dios. No, fue gracias a su gracia. Nadie puede alcanzar el perdón que se merece si a Él no le ha complacido. Si a Él no le ha complacido. El Señor dijo: no juzguéis nada antes de tiempo. Cristo no juzgó a los demonios, no los condenó, los mandó al abismo. No condenó a aquella mujer que había cometido adulterio. No le tomó en cuenta lo que había hecho. No vio una consecuencia en su vida. No vino. Simplemente le dijo: vete y no peques más. Y ella decidió servirle a Él, buscarle a Él. A los discípulos, hermanos, todos tenían alguna falla. No eran las situaciones. Era que nos propongamos a cambiar. Por eso, hermano, el hombre, Él anda buscándote a ti. A Él no le importa en qué condición estás. Él te quiere a ti. Y créeme que Él se va a sentar después de traerte. Si traeste la ropa sucia, si estás todo sucio, tus calzados, tienes hambre, créeme que se va a tomar el tiempo de sentarse y empezar a limpiarte, empezar a cambiarte. Por eso la Escritura dice, hermano, en Ezequiel 34, dice: en buenos pastos las apacentaré y en altos montes de Israel
Su aprisco, allí dormirán en buen redil, y en sus pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová del Señor. Yo buscaré a la perdida. Yo buscaré a la perdida. Mira, la condición de los que están perdidos. Les haré, dice, volver al redil a la descarriada. Se va a tomar el tiempo de la descarriada. Si estás en descarriada, si estás descarriado, Cristo va por ti. Si estás perdido, Cristo va por ti. Vendaré a la perniquebrada. No pueden caminar porque tienen un pie dañado, quebrado. Cristo va a sanarte para que puedas caminar bien. Mira la condición. Va a fortalecer a la débil. Mas a la engordada destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas cuanto de vosotras, ovejas mías. Dice, yo juzgo entre oveja y oveja. Unos en que se dicen son ovejas, hermanos, que son santos, puros, se creen sin mancha, que viven juzgando la vida de los demás, que piensan que por su carisma, que piensan que por su justicia es porque Dios los ha llamado, que porque piensan que son mejores que los demás, merecen tener una posición tan alta, porque ellos no buscan, hermano, la presencia de Dios, ellos buscan las posiciones. La misma Escritura nos enseña que Dios juzgará a este tipo de ovejas, que en realidad no son ovejas, sino son cabritos. A Dios le importa más tú que lo que eres y lo que haces y en la condición que estás pasando. Esa es la ley de la gracia. Esa es la ley de la gracia. Termino con este versículo. 1 Corintios 7, versículo 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Esclavos son esclavos del pecado. No te dé cuidado, pero también si puedes librarte, dice, hacerte libre, procúralo más. Libre en Cristo, libre del pecado, libre de ataduras, libre de maldiciones. Si veniste a Cristo siendo pecador, no te dé cuidado. Procura librarte. Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Si viste llamado aún siendo pecador, aún con todas las fallas, con el error, con todo, no te preocupes, dice el Señor, porque Cristo te hará libre. Asimismo, el que fue llamando siendo libre, esclavo es de Cristo. Quizás no viniste con pecado, tu matrimonio está bien, hiciste las cosas bien, pero hay otro tipo de pecados. Por precio fuiste comprado. No os hagáis esclavo de los hombres. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿En qué estado veniste al Señor? ¿En qué estado estás? No va a decir en el estado, verá, o en un estado, no, hermano. ¿En qué condición está tu vida hoy? Cristo no te rechaza. A Él no le importa tu condición. A Él no le importa qué estás haciendo. A Él le importa que vuelvas a Él. Él quiere limpiarte, sentarse a limpiarte, a cambiarte las vestiduras, a cambiarte los zapatos, a alimentarte y ponerte en la posición de hijo. A Él no le importa. Él te quiere a ti. Él no te quiere tu dinero. A Él no le importa nada de lo que tú tienes. A Él no le importa nada de lo que tú eres. A Él le importas tú. Esa es la ley de la gracia. La ley de la gracia es que desde antes Él ya te había tomado decisiones en nosotros. Así que tú no puedes decir, es que Dios no me va a perdonar. Eso déjaselo a Él. Es que los hombres dicen que lo que hice fue grave y que Dios fue tan grave que Dios no me va a perdonar y que Dios me va a... No, hermano, eso dice Él. No, Él dice Él que el que confiesa se aparta alcanza la misericordia. La Escritura dice Él que un corazón contrito y humillado no rechaza. Él dice que no quiere sacrificio, no quiere nada. Lo que a Él le importa es que tú le obedezcas. Que escuches el mensaje de lo que Él dice. Él quiere reconciliarte. Pero es que lo que hice es grave. Pero es que estoy pecando. No es cierto. Es que estoy viviendo en unión libre. No es pecado. Porque es un error que tuviste. Es algo que hiciste sin haberlo conocido. Y la Escritura dice que todo pecado,
¿Sin qué condición te llamó Dios? Siendo, ya habías pecado, pero que ahora dice que pasó por alto todos los pecados pasados, que al venir a Cristo fueron borrados, fueron quitados. Todo lo que hayas hecho, para Dios ya no cuenta lo que hayas hecho. Para Dios lo que cuenta es que estás dentro de Él. Para lo que Dios en cuenta es que tú has vuelto a Él. Lo que Dios en cuenta es que tú lo recibas a Él para hacerte de ti un pueblo santo, un pueblo limpio, para santificarte, para presentarte delante del Padre. Y nos cubrió nuestras culpas, cubrió nuestros pecados, cubrió nuestras fallas. Bienaventurado el hombre a quien Dios no lo culpa, a que Dios no le tome en cuenta lo que haya hecho. Esa es la ley de la gracia. ¿A quién le vas a hacer más caso? ¿A los hombres o a Dios? Esa es la ley de la gracia. Predicamos en que no importa en qué condición estés. No importa lo que hayas hecho. Dios no rechaza. ¿Saben por qué no rechaza? Porque a Él le importas tú. A Él le importas tú. Si 7 veces cae un justo, 7 veces será perdonado. ¿Cuántas 70 veces 7 debes de perdonar a tu hermano? Son 70 veces la misericordia de Dios cada día, cada mañana en nuestra vida. Él nos perdonará tanto, porque son decisiones de que el hombre entienda que nada puede hacer si no son decisiones de Dios. Así que ven a Cristo, ponte a cuentas. No importa en qué condición estés, solamente es cuestión de poner en orden, pero no te condena al Padre por haber cometido errores. No te condena al Padre, es cuestión de que te arrepientas y vengas a los pies de Cristo. Que nadie te diga que ningún pecado, por muy grave que hayas hecho, o que algo lo han considerado el hombre, hermano, piensan que no hay solución, piensan que no hay perdón, piensan que no hay misericordia. Claro que sí hay perdón, porque el que se acerca a Cristo alcanza la ley de la gracia y de la verdad. La verdad de lo que Dios dice de ti, no lo que dicen los hombres. Esa es la ley de la gracia, esa es la ley de la verdad. Lo que Dios dice de ti y cómo Dios actúa en ti. Ven a Cristo, hermano. Por eso decirle a las personas que la ley de la gracia, el amor de Cristo, las decisiones de Dios, es no importante quién eres. Te importa, a Dios le importas tú. No le importa ni tu dinero, no le importa nada. A Él le importas tú, hermano. A Él le importa mucho tu salvación. Así que si tú quieres que Dios te perdone, lo único que tienes que hacer es amarlo a Él y buscarlo a Él. Es lo único. Reparar y hacer y poner en orden tu vida no es cosa del otro mundo. Venir a Cristo no es cosa del otro mundo. Es decirle, gracias Señor, voy a continuar, voy a levantarme, voy a empezar a hacer las cosas bien. Perdóname Señor por mis errores pasados, por mis pecados, y sigue adelante. Levántate y anda. Toma tu lecho y levántate y anda. Que Dios te bendiga en esta mañana. Ayúdenos a compartir. No hay nada que el hombre no pueda acercarse a Dios. Nada. Ni pecado ni obras. Claro, cuando no se quiere uno arrepentir, cuando uno se vuelve terco, Dios, después de habernos perdonado y enseñado la misericordia, y al Padre actúa de otra manera. Pero mientras nosotros corramos, sabiendo de que Él es bueno y perdonador, la misericordia, la ley de la gracia estará sobre nosotros. Dios bendiga esta mañana tu vida. Vuelve a Cristo. Él se sentará a limpiarte, tendrá la paciencia para cambiarte, tendrá la paciencia para restaurarte, tendrá la paciencia para volverte a su estado original, lo que Él ya había planeado, lo que Él ya había decidido hacer en tu vida, un pueblo santo, un pueblo sin mancha, un pueblo dispuesto a Él, es lo que Él ya había decidido. Por lo tanto, hermano, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, para eso nos escogió, de una condición tan lo más bajo hasta lo más alto. Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias. Ayúdanos a compartir
Y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Una porción diaria en la cual puedas caminar. Así que no hay nada que te impida. Vuelve a casa, congrégate, recibe la palabra. No hay nada en el cual no puedas continuar. Nada. La ley de la gracia es quitar todo lo que han enseñado, lo que han estorbado para no seguirle. Dios te bendiga, hermano, y bienaventurado tú, en el cual no hubo una consecuencia, no hubo, porque Dios ha decidido. Que bienaventurado es como preguntarte, ¿quién eres tú delante de Dios? En el cual, a pesar de todo lo malo, todas las equivocaciones, hoy estamos de pie delante de Dios sin ninguna consecuencia. Dios bendiga tu vida, hermano. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Ayúdanos a compartir. Dios les bendiga, hermano. Bendiciones.